El tema de hoy es Jesús el Maestro. Repitan conmigo, por favor. Jesús el Maestro. Muy bien. En el capítulo anterior de esta serie estudiamos acerca de Jesús el Carpintero. Y les expliqué cómo Jesús había venido a identificarse con nosotros en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en nuestra vida cotidiana, sino en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en todas nuestras tentaciones. ¿Se acuerdan que leímos el texto en Hebreos que dice que tenemos un sumo sacerdote que es completamente afín a nosotros? Tenemos un sumo sacerdote que no es indiferente a nosotros, porque Él mismo ha sufrido y ha padecido como nosotros también lo hemos hecho. Y también habla de que Jesucristo fue tentado en absolutamente todo. Es decir, toda tentación que nosotros hemos vivido o sentido o tenido en nuestras vidas, Jesucristo mismo tuvo la misma tentación. La diferencia es que Él nunca cometió pecado. Y les hablé de la existencia de un trono de la gracia. ¿Se acuerdan que gracia es recibir lo que no merecemos? Quiere decir que hay un trono de Dios dedicado a darnos todo lo que no merecemos. Y el que está sentado en ese trono es precisamente el que nos entiende en todo. La razón por la que existe un trono de la gracia es porque el que está sentado sobre ese trono no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo igual a nosotros, tomando forma de siervo y de hombre para morir en una cruz por amor a nosotros. Por eso existe un trono de la gracia, porque el que está sentado ahí fue carpintero por 18 años para identificarse con cada uno de nosotros. Ahora Jesús, al venir e identificarse con nosotros, ahora lo que viene a hacer es a enseñarnos cómo debemos de vivir. Quiero que miren la primera frase que aparece en sus bifoliares, que dice: Jesús no vino al mundo únicamente a morir en la cruz. Él vino también a enseñarnos cómo vivir. Es decir, ya vimos que Jesús vino a identificarse con nosotros y una vez que se ha identificado con nosotros, procede a enseñarnos, a darnos las verdades celestiales, a enseñarnos el mensaje divino y a hacernos crecer de una forma única, como solamente Dios mismo lo puede hacer. Ahora nosotros, cuando nos referimos a Jesús en la actualidad, le decimos Señor, Señor de señores, nuestro Rey de reyes. Y esa es la manera en la que nos comunicamos con Él o en la que nos referimos a Él. Pero saben ustedes, en su mayoría de las veces, cuando alguien se aproximó a Jesús y se dirigió a Jesús, le dijo Maestro. De hecho, en las Escrituras, en los Evangelios, 48 veces encontramos que la gente se refirió a Jesús como el Maestro. En 48 ocasiones Jesús es llamado Maestro. Ahora muy bien, la gente lo seguía a donde fuera para escucharle. La gente iba a los lugares incluso más complejos con tal de escuchar sus enseñanzas y sus mensajes. La razón por la que en la Biblia encontramos, por ejemplo, la multiplicación para alimentar a los 5,000 es porque Jesús había subido a un monte donde estuvo sanando enfermos y estuvo predicándoles y enseñándoles como maestro, como rabí. Y ellos perdieron noción del tiempo. La gente, la multitud, miles de personas. Acuérdense que la Biblia nos da un dato de 5,000 únicamente de hombres, sin contar niños y mujeres. Quiere decir que había una gran cantidad de personas, miles de miles. Y todos estos miles perdieron noción de que tenían que comer, porque estaban siendo alimentados de otra manera. Y me refiero a un alimento espiritual que solamente proviene de la boca de Dios. Perdieron noción de lo natural por crecer en su alimentación espiritual. Y esa es la capacidad de Jesús, de hacernos ver que lo material es secundario y que lo más importante es lo espiritual.
Entonces Jesús viene y multiplica los peces y los panes y los alimenta. Pero no fue la única ocasión en la que Jesús tuvo que hacer eso, porque la multitud lo seguía. Vemos la otra multiplicación registrada de los 4,000 que fueron alimentados por Jesús. Esta vez fue en un desierto. La gente lo seguía, como les dije, a donde fuera, con tal de escucharle, con tal de poder aprender de él. Y Jesús en esta ocasión en el desierto se ve también en la necesidad de alimentarlos físicamente y les multiplica nuevamente la comida. También vemos en los evangelios relatado que Jesús se subía a una barca y cruzaba el mar, y cuando sentían venían otras barcas siguiéndole para estar también del otro lado del mar, para seguirle escuchando. La gente estaba muy interesada en lo que Jesús enseñaba, muy interesada en lo que Jesús decía. Vemos en Mateo 13:54, por ejemplo, que al llegar Jesús a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía: ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? En Mateo 22:33 dice: cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Vemos dos elementos: vemos asombro en las personas y vemos admiración en las personas por escuchar una enseñanza que no tenía precedentes, una enseñanza única, una enseñanza realmente importante, una enseñanza que cobraba vida en los labios de Jesús. La fama de Jesús empezó a crecer debido a los milagros y sus enseñanzas como maestro, y la gente ya murmuraba por todos lados: Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es quien habría de venir, Él es a quien hemos estado esperando desde los tiempos de Isaías. Él es el Mesías. Y los fariseos se enteraron, los líderes religiosos de los judíos se enteraron de esta murmuración de la gente, creyendo ya en Jesucristo, que entonces se molestaron, y como estos fariseos eran los que tenían la autoridad, mandaron a la guardia a arrestar a Jesús, porque él no tenía la autoridad supuestamente para dar esas enseñanzas. Solamente ellos como religiosos estaban aprobados para hacerlo. Entonces mandaron a estos guardias a arrestar a Cristo, a Jesús. Y saben ustedes, vamos a leerlo en la Biblia para que vean ustedes el relato de las Sagradas Escrituras, que dice en Juan 7:32: cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Y si avanzamos unos cuantos versículos, al versículo 45, vemos que dice: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Una de mis porciones favoritas en la Biblia. La autoridad de los fariseos, la autoridad de los sacerdotes, la autoridad de los mismos guardias quedó opacada ante las palabras de Jesús. Imagínense ustedes que mandan a soldados, a guardias a arrestarle, y estos soldados terminan convirtiéndose porque escuchan sus palabras y dicen: no podemos arrestar a un hombre que enseña de una manera que nadie jamás nos ha enseñado antes. Jesús es realmente el maestro por excelencia. El punto número 1 del bosquejo es que Jesús enseñó con autoridad. Jesús enseñó con autoridad. El Sermón del Monte es la predicación más maravillosa que se haya predicado y que se predicará en la historia de la humanidad. El Sermón del Monte se encuentra en 3 capítulos del libro de Mateo. Es Mateo 5, Mateo 6
y Mateo 7. Son estos 3 capítulos en donde está registrado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, tal cual Jesús lo dijo, está escrito en 107 versículos. Ahora, cuando ustedes vienen a escuchar una predicación a la iglesia, por aproximadamente 50 minutos se sientan a escuchar de principio a fin lo que el pastor les predica. Mi recomendación para el Sermón del Monte es que lo lean en una sola sentada, si se puede decir así. Que se sienten, abran el Sermón del Monte y lean los 107 versículos de corrido para saber, comprender todo lo que Jesús dijo en su predicación. Fue en un solo momento, en un mismo momento que Él dijo todas estas enseñanzas con tanta autoridad. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él abre con la palabra bienaventurados. ¿Saben ustedes? Bienaventurados viene del griego makarios, que significa muy bendecido. Otros dicen que significa 3 veces bendecido. Es decir, 3 veces bendecido es aquel que es pobre de espíritu, porque de Él es el reino de los cielos. Jesucristo dijo también ahí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Son 9 bienaventuranzas con las que Jesús arranca el Sermón del Monte, y les motivo a que lo estudien en casa. Pero ¿saben qué pasó? Al finalizar el Sermón del Monte, Jesús, la Biblia nos relata lo siguiente. Estos 2 versículos son justamente después de que finaliza el Sermón del Monte. En ese preciso momento, Mateo registra lo siguiente. En Mateo 7, 28, 29, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, es decir, cuando finalizó el Sermón del Monte, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús, cuando vino al mundo, se encontró con una religiosidad muerta, con una tradición muerta, con una forma aburrida de intentar acercarse a Dios. Por eso lo hizo de una forma completamente distinta a la que lo hicieron los religiosos de aquella época. Porque Él traía un mensaje de vida, no de rutina, no de monotonía, no de estancamiento, no de religiosidad, no de imposición de órdenes, no de imposición de cualquier tipo de reglas, sino Él traía un mensaje de vida, de transformación, de relación con Dios, un mensaje auténtico que nadie jamás había dado. Y me he puesto a pensar en cuánto en nuestros días también nos enfrentamos con este tipo de religiosidad muerta, con este tipo de religiosidad que se basa solamente en sus propias tradiciones, en sus propias costumbres, pero que está tan lejos de hablar de esa vida que Jesús ofrece a través de sus propios labios como el maestro que es. El punto número 2 es que Jesús enseñó con el ejemplo. Jesús enseñó con el ejemplo. No hubo nada que Jesús hiciera que no fuera acompañado por sus actos, por sus hechos. Jesús predicó con sus labios lo mismo que predicó con su conducta, con sus frutos. Jesús predicó todo el tiempo con sus actos, a la vez que predicaba con sus labios lo mismo que Él hacía. Nunca contradijo lo que decían sus labios con lo que Él hacía. Nunca se contradijo
lo que decían sus labios con sus hechos. Y esto sí ocurría en los religiosos de aquella época. Vean Mateo 23, 1 al 3, dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Y me he puesto a pensar en cuánto también de lo que hoy llamamos religión es muy parecido a lo que vemos aquí. Pastores predicando desde púlpitos, religiosos predicando desde púlpitos acerca de decirle a feligreses y a congregaciones que practiquen una vida que ellos mismos no llevan. Por eso Pablo estaba tan consciente de que teníamos que seguir el ejemplo de Jesús, de que tenemos que hacerlo. Efesios 5:1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y Pablo lo llevó a otro nivel diciendo también en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Mi pregunta para ti es: ¿lo que tú enseñas, lo que tú predicas, está de acuerdo con lo que tú haces? ¿Con la forma en la que te comportas, con tu conducta, con tus acciones? Debemos de aprender del maestro de maestros, del único maestro verdadero, que lo que enseñamos va acompañado de hacer lo que enseñamos. El punto número 3 es que Jesús enseñó el evangelio práctico. Jesús enseñó el evangelio práctico. Quiere decir que Él nunca habló religiosidad sin sentido. ¿Y a qué me refiero por religiosidad sin sentido? Aún en la época actual lo vemos. A veces hemos estado en casa con mi esposa viendo televisión, escuchar a alguien hablando supuestamente de Dios, y le digo a mi esposa: no le entiendo absolutamente nada. No le entiendo nada a esta persona. Lo que está diciendo no es útil. Es como religiosidad sin sentido. Y mi esposa me da la razón, gracias a Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que la única razón por la que realmente nosotros somos cambiados, transformados, renovados, por la que somos cristianos, la razón por la que entendemos la palabra de Dios, la razón por la que vivimos la palabra de Dios, es porque Dios se ha revelado a nosotros en una relación personal. Pero ¿saben qué? La religiosidad que no tiene revelación se convierte nada más en un tipo de imposición de reglas. Saben, la revelación del Señor nunca se termina. Todos los días que yo abro su palabra, incluso en versículos que he leído desde niño, encuentro algo nuevo que Dios me habla. Si hay algo que a mí no me preocupa en lo absoluto es: ¿qué más les voy a predicar a los hermanos el próximo domingo? Porque hay tanto aquí en su palabra que no alcanzarían todos los domingos de toda nuestra vida para terminar de predicar lo que aquí está escrito. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dios es infinito, es eterno, es inmenso. Dios es omnisciente, omnipresente, es el Todopoderoso. Y saben ustedes, hay un comentarista que dice que los 24 ancianos que se postran una y otra vez delante de Dios, es decir, ellos se postran
vuelven a alzar su rostro, ven a Dios y se vuelven a postrar. Hay un comentarista bíblico que dice que ellos hacen esto constantemente porque cada vez que alzan su rostro para ver a Dios de nuevo, hay algo que les vuelve a sorprender de Dios. Han pasado una eternidad viendo a Dios y pueden ver algo nuevo en Dios cada vez que alzan su rostro para volverse a postrar de nuevo. Esa revelación es la que nosotros vivimos como un estilo de vida, en una relación personal con Cristo. Pero el problema de aquella época y de la actualidad es cuando solamente hay religiosidad y religión impuesta. Entonces la tendencia es, como no tenemos revelación de Dios, vamos a imponer más reglas sobre la gente. Y empezamos a imponer una y otra regla que jamás Jesús impuso, que jamás Dios impuso. Y lo más triste de todo es que imponemos reglas que exigimos que se cumplan, obviando a veces el cumplir con los 10 mandamientos, por ejemplo. De repente nuestras reglas del legalismo que hemos creado tienden a ser más importantes. Escuché a alguien que me dijo: pastor, yo no me subo a un bus, prefiero caminar. No me subo a una camioneta, yo prefiero caminar, porque la Biblia dice que yo no me tengo que sentar en silla de escarnecedores. Amén. ¿Cómo hemos tergiversado el evangelio? ¿Cómo hemos tergiversado a los 10 mandamientos? ¿Cómo hemos tergiversado la enseñanza de Cristo? Por estar lejos de esa relación con Él, nos inventamos reglas. Y todos sabemos, porque voy a aclararlo, todos sabemos que cuando la palabra nos dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores, significa que no tengamos parte con alguien que está haciendo mal. Pero una silla como tal no tiene la culpa de nada. Tenemos que profundizar en nuestra relación con Cristo para entonces recibir esa revelación que nos va a hacer crecer. ¿Saben ustedes los religiosos de aquella época estaban tan lejos de su relación con Dios que empezaron a imponer reglas? Dios les entregó en el Éxodo 10 mandamientos. Y entonces dijeron ellos: bueno, tenemos que cumplir 10 mandamientos. Vamos a inventarnos 613 preceptos para cumplir los 10 mandamientos. Y esos son los 613 preceptos que en la época de Jesús los judíos practicaban. Esos 613 preceptos estaban divididos en 248 órdenes y 365 prohibiciones. Es decir, tenían fácilmente una prohibición para cada día del año. Entonces vinieron ellos y dijeron: bueno, la forma para cumplir los 10 mandamientos es haciendo estas 613 cosas. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con estas 613 cosas que nos llevan a cumplir con los 10 mandamientos? Ya sé, dijeron los judíos, inventémonos 1521 reglas auxiliares para cumplir los 613 preceptos. Entonces hicieron 1521 reglas auxiliares con sus respectivas explicaciones para cumplir con 613 preceptos que buscaban finalmente cumplir con los 10 mandamientos. ¿A cuánto les hubiera gustado ser judíos en aquella época? Y memorizarse más de 2000 reglas y leyes. Y vino Jesucristo y simplificó el mensaje de la siguiente manera. En Mateo 22, 34, 40 vemos el relato. Pero antes, quiero llevarlos a Mateo 23, 4. Veamos por favor Mateo 23, 4, que dice el Señor Jesús en sus propios labios acerca de los religiosos: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Saben qué es una exigencia religiosa insoportable? Decirte: bueno, tienes 10 mandamientos de parte de Dios, ahora tienes que hacer 613 cosas para cumplir con esos 10 mandamientos, pero
Como eso no es suficiente, tienes que hacer 1521 otras cosas para cumplir con 613 preceptos que te llevan a cumplir con los 10 mandamientos. Eso es una carga insoportable, religiosa. Y Jesús lo dijo. Pero entonces vino Jesús y simplificó el mensaje de la siguiente manera. Veamos el relato en Mateo 22, 34, 40. Dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora escuchen esto: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: ustedes recibieron 10 mandamientos en el Éxodo. Crearon 613 preceptos para cumplir esos 10 mandamientos. Y como no les fue suficiente, crearon 1521 reglas auxiliares para cumplir los 613 preceptos que los llevarían a cumplir los 10 mandamientos. Pero yo les digo una sola cosa a ustedes, simplificándoles todo, porque sé que están aplastados bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Déjenme decirles cómo van a funcionar ustedes. Van a hacer dos cosas: van a amar a Dios y van a amar a su prójimo. Jesús es un genio. Jesús es genial, es genial. Realmente es un maestro maravilloso, es el maestro por excelencia. Pero aun cuando simplificó el mensaje, subió el estándar. Es decir, que haya simplificado el mensaje no significa que puso todo más fácil necesariamente, sino que simplificó el mensaje diciéndonos: no le hagan caso a todas esas reglas que les ponen, solamente cumplan estas dos: amen a Dios y a su prójimo. Pero ¿saben qué? Les voy a subir aún el estándar de lo que ellos les han enseñado anteriormente. Y allí es donde vienen las ocasiones donde Jesús dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vemos, por ejemplo, que en el Sermón del Monte Jesús se refiere a la ira de la siguiente forma: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, que lo maldiga, quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando Jesús habló del adulterio, dijo: oísteis que fue dicho: no adulterarás. Pero yo te digo que el que ha codiciado a una mujer solo con su mirada ya cometió adulterio en su corazón. Él llevó el estándar a otro nivel. Cuando habló acerca del amor hacia los enemigos, dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Luego nos dice Jesús: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. A la vez que Jesús nos simplificó el mensaje diciéndonos: hagan solamente estas dos cosas: amen a Dios y amen a su prójimo, nos subió el estándar y nos invitó a tener un estilo de vida mucho mejor al que fue enseñado por muchísimos años
anteriores a su venida. Fue práctico, absolutamente. Él dijo concisamente lo que tenemos que hacer. Dijo cosas como estas y las voy a parafrasear. Si ustedes están en la iglesia y se acuerdan que su hermano tiene algo en contra de ustedes, salgan de la iglesia, busquen a su hermano, reconcíliense con su hermano, pídanle perdón, arreglen sus cuentas con su hermano y después vuelvan a la iglesia y entonces presenten la ofrenda delante de Dios. Práctico, eso es práctico. Les voy a parafrasear otra enseñanza de Jesús. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el mañana. Cada día trae su propio afán. Cada día trae sus propias preocupaciones. Bástale a cada día su propio afán. Otra enseñanza de Jesús fue: dejen de ser codiciosos y empiecen a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Fue práctico en todo lo que Él enseñó. ¿Quieres saber cómo funcionar en tu matrimonio? Jesús lo dijo. ¿Quieres saber cómo funcionar con tus hijos? Jesús lo dijo. ¿Quieres saber cómo funcionar en tu entorno familiar, de amigos y social? Jesús lo dijo. ¿Quieres saber cómo funcionar delante del gobierno y las autoridades? Jesús lo dijo. ¿Quieres saber acerca de cómo trabajar y cómo vivir tu vida laboral? Jesús también lo dijo. Sus enseñanzas fueron prácticas. Por eso no me gusta cuando alguien dice: qué profunda estuvo esa predicación, qué profunda estuvo esa predicación. Y cuando alguien le pregunta: ¿y de qué habló el pastor? No sé, no le entendí nada. Pero ¿cómo sabe el pastor? Esa es religiosidad sin sentido, no sirve de nada. No sirve de nada. Jesús presentó un evangelio práctico. Y esa es la bandera que yo he tomado en mi vida. Predicar un evangelio práctico. Que ustedes salgan de aquí sabiendo qué hacer. Más que pensando: ¿cómo sabe el pastor? No me interesa. Que ustedes salgan de aquí edificados sabiendo qué decisión tienen que tomar en su vida cotidiana. Jesús enseñó de manera sencilla. El punto número 4 y final es que Jesús enseñó de manera ilustrativa. Jesús enseñó de manera ilustrativa. Saben ustedes, los psicólogos en la actualidad han llegado a una conclusión a la que Jesús había llegado ya hacía 2000 años. Los psicólogos tienen el postulado de que los seres humanos pensamos en base a imágenes mentales y no en base a palabras o a frases. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando ustedes sueñan, es como que ustedes ven una película, ¿verdad? En sus sueños. Cuando alguien les relata una historia, ustedes empiezan como a imaginar la historia, como a hacer una secuencia de imágenes mentales para comprender la historia. Y los psicólogos llegaron a esa conclusión, que el ser humano entiende mucho mejor de manera ilustrativa que con frases o palabras. Por eso hemos también tratado de usar todo tipo de audiovisuales que podamos en las predicaciones, porque es útil. Ahora, Jesús sabía esta verdad hace demasiado tiempo. Vean Mateo 5:15, cómo Jesús explica lo siguiente de una forma completamente ilustrativa. Es como que dibujaba en la mente de las personas. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Saben cómo hizo Jesús esta enseñanza? Tomó dos elementos de la vida cotidiana de las personas. Tomó dos cosas con las que las personas se familiarizaban. Jesús dijo: muy bien, esta es una canasta. Esta es una canasta que ustedes usan para llevar las cosas del mercado. Algunos lo usan acá, ¿verdad? Bueno, en la época de Jesús creo que no, eso es más de nosotros, ¿verdad?
Y todos ustedes usan una lámpara. En aquella época no había electricidad, entonces todos ustedes tienen una lámpara. Y cuando ustedes encienden una lámpara, nunca la ponen debajo de una canasta, porque entonces van a opacar la luz que sale de esa lámpara. Cuando ustedes enciendan una lámpara, pongan esa lámpara en un lugar donde ilumine a toda la casa. Y no solamente esto, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes tienen que llevar esa luz a los lugares más oscuros y no esconder esa luz. ¿Saben cómo interpreto yo esta enseñanza de Jesús? De la siguiente forma: no encierren la luz en las cuatro paredes de la iglesia. Hagan que su luz brille delante de los hombres. Salgan a los lugares más oscuros de Guatemala, de su país, de su nación, de su ciudad, y brillen delante de los hombres. Hablando de imágenes mentales, les quiero pedir algo que nunca les pedí en ningún servicio y que es por primera vez que lo vamos a hacer, y es que cierren sus ojos, todos cierren sus ojos para imaginarnos una historia. No se preocupen que no tengo una pistola de agua. Cierren sus ojos. Muy bien, en este momento están ustedes en un parque cercano a sus casas donde hay un árbol que está a punto de caerse, que está muerto, y entonces ustedes tienen la responsabilidad de quitar ese árbol. Y entonces consiguieron una sierra eléctrica. Entonces tú vas y con esta sierra eléctrica derribas el árbol. Una vez que ha caído el árbol al suelo, vienes y le cortas todas las ramas para sacar de ese árbol una sola viga enorme, una viga inmensa. Ahora tomas esa viga de madera y te la metes en el ojo. Y empiezas a caminar por toda la ciudad con esa viga inmensa en tu ojo, criticando a aquellos que tienen una paja en su ojo, queriendo ayudar a aquellos que tienen una paja en su ojo. Abran sus ojos. ¿Acaso no está claro lo que Jesús enseñó? ¿Acaso no es clara su enseñanza? Vayan ustedes y primero saquen esa viga de su ojo antes de criticar la paja del ojo de su hermano. Saquen esa viga de su ojo antes de intentar ayudar a su hermano que tiene una paja en su ojo. Las verdades que Jesús enseñó son divinas, son eternas. Otra forma ilustrativa en la que él enseñó es por medio de un camello. Él tomó un camello porque era el medio de transporte de aquella época. Los camellos abundan en el Medio Oriente y en la época de Jesús eran mucho más comunes los camellos que los caballos. Pero si lo ponemos en nuestro contexto, tomemos un caballo en uno de nuestros pueblos y intentemos meter ese caballo o hacerlo pasar por en medio del ojo de una aguja. ¿Qué les viene a ustedes a la mente? Imposible, ¿verdad? Pero ¿saben qué dijo Jesús después? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Por ejemplo, Jesús usó 9 ilustraciones diferentes y les pido que ahora tomen esta hojita, la hojita que venía inserta en su bifoliar, y vean, ahí están las parábolas de Jesús en orden cronológico. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que en la número 1 dice paño nuevo en vestido viejo, ven que está en Mateo, Marcos y Lucas, es la misma parábola en el mismo momento registrada por Jesús. Es decir, dicha por Jesús, registrada por los evangelios.
Cuando ustedes ven, por ejemplo, vino nuevo en odres viejos, ven que está también en Mateo, Marcos y Lucas. Es el mismo momento y la misma parábola registrada por los 3 evangelios. Ahora, hay algunas que solamente fueron registradas en 2 evangelios, otras solo en una, y si se dan cuenta, en casi su totalidad, Mateo, Marcos y Lucas fueron los únicos que registraron parábolas. Hay solamente en el número 21, donde dice el redil, una parábola en Juan. Eso es todo. Juan es un evangelio único, es distinto a los evangelios sinópticos. Él registró otro tipo de cosas que el Espíritu Santo le inspiró. Pero quiero que vean que Jesús, por ejemplo, usó 9 ilustraciones distintas para presentarnos el reino de los cielos. Vean la número 12. Jesús usó el trigo y la cizaña. Jesús usó el crecimiento de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red de pescar, el padre de familia. Y en el número 23 usó los 2 deudores para ejemplificar el reino de los cielos. Es decir, él usó objetos de la vida cotidiana para simplificar su mensaje, para que pudiéramos comprenderle mejor. Usó las parábolas maravillosas y preciosas. Lucas capítulo 15 es mi capítulo favorito de la Biblia en cuanto a parábolas. Allí es donde encontramos, por ejemplo, la oveja perdida, esta historia que decía que había un pastor que tenía 100 ovejas y una sola oveja se perdió, guardó a las 99 por ir a buscar a la que estaba perdida, y cuando la halló, llamó a sus amigos para hacer una fiesta porque encontró aquella oveja que estaba perdida. Luego habla de la parábola de la moneda perdida y habla de la historia de una mujer que tenía 10 dracmas y que perdió una moneda de estos 10 dracmas. Y resulta que entonces le da vueltas a toda la casa con tal de encontrar la moneda que se había perdido. Y una vez que haya la moneda que se había perdido, llama a sus amigas para que vinieran a casa a celebrar que había encontrado la moneda. Y de la misma forma relata la parábola más famosa y más conocida de Jesús, que es la parábola del hijo pródigo, que habla de 2 hijos. Y de estos 2 hijos, uno le pide la herencia a su padre y se va lejos y malgasta la herencia y se revuelca en el pecado y termina comiendo con cerdos. Y luego se pone a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros comen bien, voy a regresar, no para ser su hijo, sino para que me contrate como uno de sus jornaleros. Y cuando este hijo pródigo regresa apestoso, lleno de excremento de cerdo y de suciedad, el padre es capaz de abrazarlo y besarlo, ponerle ropas nuevas, ponerle unos zapatos, darle un anillo y hacer una gran fiesta. ¿Saben qué? 3 parábolas diciendo una misma verdad. El corazón de Dios late por los perdidos. La prioridad de Dios son los perdidos. Y cada vez que Dios encuentra a alguien que estaba perdido, hace una fiesta en los cielos. Así es como Jesús nos enseñó. Las parábolas son la capacidad de Jesús de tomar los misterios más grandes del cielo y ponerlos en las historias más sencillas para que las podamos comprender. Y saben, a algunos se les complica porque las parábolas estaban dichas en el contexto de la época de Jesús, en la cultura a la que Jesús vino, en el contexto judío, en aquella época. Pero yo he decidido hoy presentarles una parábola como Jesús la hubiera presentado en nuestro tiempo actual, para que la comprendamos. Una parábola en nuestro contexto guatemalteco. Había un hombre que estaba caminando por Calzada Roosevelt, venía de cobrar el cheque de su salario. Y mientras caminaba por Calzada Roosevelt, un grupo de mareros se acercó y lo asaltó. Estos mareros lo golpearon y lo dejaron mal herido en el suelo, tirado, sangrando, sin poderse levantar. Era un horario en el que no pasaba mucha gente por la Calzada Roosevelt. Pero en eso, el arzobispo de Guatemala venía en un auto lujoso con su chofer, y el chofer bajó un poco la velocidad para ver
aquel hombre que estaba herido, tirado en el suelo, sangrando. Y el arzobispo le dijo, no pares, no tenemos tiempo, vamos tarde a mi compromiso, dejemos que los bomberos se encarguen de él. En eso venía el pastor con su esposa en el auto y baja la velocidad para ver a aquel hombre tirado en la acera, sangrando. Y el pastor ve el reloj y dice, no, mi amor, no tengo tiempo, le dice a su esposa. No lo voy a poder ayudar porque tengo que ir a enseñarle a mis líderes acerca de la compasión. Pero en eso venía una persona humilde que curiosamente era la persona a la que este hombre herido había despreciado toda su vida. Este hombre herido había hecho de menos a una persona por muchos años. Es más, este hombre que estaba herido había pensado que esa persona no era ni siquiera digna de que él le hablara. Y cuando pasó esta persona, decidió olvidar los rencores del ayer, recogerlo, sanar sus heridas, darle los primeros auxilios, llevarlo a un hospital, decir en el hospital que se hacía responsable de la cuenta aunque no sabía cómo le iba a pagar, y luego acompañarlo a sus terapias para rehabilitación. ¿De qué parábola estoy hablando? El buen samaritano. Jesús pudo poner los misterios más grandes en las historias más sencillas. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión de esta predicación. Jesús es el maestro más grande de la historia. Él no solamente dijo la verdad, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Lo siguiente es que somos privilegiados por ser sus discípulos y por impartir a otros sus enseñanzas. Algo que es sumamente importante de ver es que no estamos llamados aquí para dar nuestras propias enseñanzas a la gente. Yo no estoy llamado aquí para dar mis propios pensamientos o mis propias opiniones a la gente. Solamente estoy llamado a hablar las enseñanzas de Jesús desde un púlpito. Así como Jesús fue humilde de decir, lo que yo les enseño a ustedes no es mío, sino que el Padre me lo ha enseñado a mí. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo eso? Lo que yo les enseño a ustedes, el Padre me lo ha dado a mí. Viene del Padre. Ojalá los pastores tuviéramos esa misma humildad cuando nos paramos aquí. Ojalá los pastores en todos los púlpitos del mundo tuviéramos esa humildad de decir, lo que yo les estoy hablando hoy no es mío, ni viene de mi inteligencia, ni de mi capacidad. Viene de la misericordia de Jesús, que me ha enseñado primeramente a mí su mensaje para yo poderlo impartir a ustedes. Pero no es mío el mensaje, es del único que es capaz de ser maestro. La siguiente conclusión es, vamos a practicar lo que enseñamos y a enseñar lo que practicamos. En otras palabras, vamos a predicar y a enseñar con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestras acciones, con la forma en la que nos desenvolvemos en la vida diaria. Prediquemos de esa manera. ¿Y cuál es la aplicación de este mensaje? La aplicación es la siguiente: sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús son vigentes actualmente. La pregunta hoy es,
¿Quieres vivir conforme a lo que Él enseñó? ¿Tienes preguntas sin responder en tu vida? ¿Por qué no dejas que Jesús del Maestro te enseñe? Y sabes, cada vez que nosotros predicamos acá, llevamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión. Jesús, cuando dio el Sermón del Monte, llegó a una conclusión. ¿Saben ustedes qué fue lo último que dijo en el Sermón del Monte? ¿Cuál fue el momento de llamamiento, si ustedes lo quieren ver así, o de ministración del Sermón del Monte? ¿Saben cuál fue? Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras que hoy les he enseñado y las hace y las obedece, es comparado a un hombre que edifica su casa sobre la roca, que cuando vienen los fuertes vientos y las fuertes aguas, golpean la casa, pero la casa no se cae. Pero todo el que oye mis enseñanzas y no las hace, todo el que oye mis enseñanzas y no las obedece, es comparado a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que en el primer ventarrón o en el primer golpe de aguas se derribó, se derrumbó. Te invito a que hoy analices tu vida. Y si tu vida ha sido de derrumbe tras derrumbe, es porque no has puesto en práctica lo que el Maestro Jesús enseñó. Pero si tu vida, a pesar de las pruebas, ha sido firme, a pesar de las tormentas ha sido firme, a pesar de las luchas, déjame felicitarte, porque significa que has tomado en cuenta las enseñanzas de Jesús y las has practicado y las has vivido. Si tú estás derrumbado hoy, si tú estás derrumbada hoy, te invito a reconstruir tu casa sobre la roca que es más alta que tú, sobre la roca de tu salvación, sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Solamente escucha sus enseñanzas y ponlas en práctica. Obedécele al Maestro. Pedro llegó a una conclusión diciéndole a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro maestro sobre la faz de la tierra o sobre la historia de la humanidad que haya tenido palabras de vida. Solamente Jesús. Y es el mismo que hoy está tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote: empieza a practicar lo que yo te he enseñado y construye hoy tu casa sobre la roca. Cierra tus ojos, vamos a orar.